Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna, en su sexto bloque titulado Mater Dei. A través de este bloque estaremos hablando precisamente de la Madre de Dios, de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Por lo tanto, todas las charlas que vamos a tomar en este bloque van a ser temas marianos, pero también temas cristocéntricos, porque todo esto está dentro de la voluntad y dentro de la palabra de Dios. Invoquemos pues al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sexto bloque, Mater Dei. El tema de hoy lleva por título Madre de Dios, primera parte. Quiero iniciar este bloque dando un testimonio personal acerca del significado de la Virgen María en mi vida. Cuando inicié un recorrido por las iglesias evangélicas buscando de Dios, me encontré con muchas prédicas y con muchas opiniones en contra de nuestra Madre Santísima. Y no solo en contra, sino prédicas, si se les podría llamar así, en donde atacaban a la Madre de Jesús, a la Madre de Dios. Y luego de andar en 6 iglesias evangélicas diferentes, pues me di cuenta de que desgraciadamente los hermanos separados aún no han podido entender ese mensaje de Dios a través de nuestra Madre Santísima en las Sagradas Escrituras. San Agustín de Hipona nos decía que María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Por lo tanto, no podemos encontrar otra criatura que tenga una relación tan íntima como la tuvo María con Dios, siendo la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo y la esposa de Dios Espíritu Santo. En este primer tema, Madre de Dios, vamos a reflexionar en la obra que Dios realizó en nuestra Madre Santísima para de esta manera conocerla un poco más, pero no solamente conocerla, sino sobre todo tratar de imitar esas virtudes que estuvieron presentes en la vida de María, esas virtudes y ese sí definitivo que le dio María a Dios Padre Celestial al aceptar ser parte de este plan de salvación. Estas reflexiones espirituales, que para muchos son locura, pues para nosotros no, porque las entendemos de manera espiritual y a la luz de las Sagradas Escrituras, como dice la palabra de Dios. Tomaremos como referencia para estas reflexiones el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 56. Y vamos a iniciar con el primer versículo de esta reflexión. Lucas capítulo 1, versículo 26, donde la palabra de Dios nos dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Palabra de Dios. El suceso que cambia la historia de toda la humanidad inicia con el anuncio del arcángel Gabriel, a quien Dios Padre Celestial envía un pueblito que no se menciona ni siquiera en todo el Antiguo Testamento, y un pueblo donde irónicamente no quisieron a Jesús. Históricamente hablando, sí sabemos que este pueblito existe,
Históricamente hablando, sabemos que este suceso se desarrolló en un tiempo de nuestra historia, pero no sabemos con exactitud cuál es ese sexto mes. Lo importante es que en ese mes, independientemente de cuál mes haya sido, se da el milagro de la encarnación, donde el Hijo de Dios se encarna en el vientre de una de sus criaturas, en el vientre de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y este milagro de la encarnación viene a abrirnos las puertas a la salvación, las puertas del cielo, porque como dicen los padres de la Iglesia, el Hijo de Dios se convirtió en Hijo de hombre para que el Hijo del hombre pudiera convertirse en Hijo de Dios. Por lo tanto, este primer versículo es la puerta de entrada a esa historia maravillosa de salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la obra que empieza a realizar Dios en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Lucas capítulo 1, versículo 27, donde la palabra nos dice: a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Palabra de Dios. Aquí hay algo bien importante, y es empezar a descubrir a través de la palabra esos signos de Dios. Y ese signo de Dios precisamente es cuando Él escoge a una virgen. Ya este milagro que iba a realizar Dios en esta virgen había sido anunciado 700 años antes por el profeta Isaías, cuando el profeta Isaías en el capítulo 7, versículos 13 y 14 nos dice: entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal: la virgen está embarazada y da a luz un varón, quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Y aquí la primera señal de Dios: la joven virgen, casada y virgen. ¿Para qué? Para que Jesús no fuera un hijo bastardo, para que Jesús naciera en el seno de una familia, porque así lo dispuso el Señor. Y aquí viene el dilema: ¿cómo es posible que una virgen esté embarazada? Y ese es el milagro de Dios, el milagro que sin necesidad de tener la presencia de un varón, María queda embarazada. El Hijo de Dios se encarna en el vientre de nuestra Madre Santísima y se convierte en el hijo de una virgencita humilde, de una muchacha que podríamos decir actualmente era una adolescente, porque se calcula, dicen los estudiosos, que María tendría entre 14 y 15 años. Y no nos asustemos, porque para el pueblo judío la mayoría de edad en la mujer inicia a los 12 años. Por lo tanto, esta jovencita virgen, esta jovencita humilde, esta jovencita aldeana y quizás analfabeta, es la que se escoge Dios para ser su madre, virgen y siempre virgen. Lucas capítulo 1, versículo 28. La palabra nos dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. El signo de Dios de escogerse una virgen se pone de manifiesto a través de la voz del ángel, porque el ángel le dice a María que ella es la escogida de Dios, que ella es la llena de gracia. El nombre de María era común, pero Dios viene y hace lo que siempre hace con lo que Él escoge: le cambia el nombre. Como le cambió el nombre a Abraham,
por Abraham, a Israel por Jacob, a Pedro, quien se llamaba Simón, a este gran hombre que siguió los pasos de Moisés, Josué, que se llamaba José. Y entonces aquí el Señor le cambia el nombre a nuestra Madre Santísima, porque le da un nombre acorde a su misión, como nos dice el Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, donde la palabra dice así: el que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso, le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Palabra de Dios. Y es que ese nombre que Dios le da a sus servidores es precisamente el nombre de su misión, el nombre de lo que el Señor tiene reservado para cada uno de ellos. Por lo tanto, a María la llama la llena de gracia, la escogida por Dios, la preparada por Dios desde antes de formarse en el vientre materno, como dice el profeta Jeremías capítulo 1 versículo 5, donde la palabra nos dice: antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía, antes que tú nacieras yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor se escoge una madre. Y aquí viene algo muy importante que nos hace pensar, porque los hermanos separados niegan la virginidad de María. ¿Por qué los hermanos separados niegan que María es escogida y madre de Dios? ¿Por qué los hermanos separados niegan que Jesús, en este caso siendo el Hijo, Dios mismo, se escoge una madre con las características que Él quiere? Si nosotros pudiéramos escogernos una madre, ¿cómo la escogeríamos? ¿Con todos los defectos del mundo o con todas las virtudes? Es obvio que con todas las virtudes. Por lo tanto, los hermanos separados le niegan el derecho a Dios de escogerse a una madre. Y Dios, pudiendo y queriendo, se escoge a una madre pura, a una madre sin mancha, a una madre inmaculada, a una madre llena, repleta de la gracia de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 29. La palabra de Dios nos dice así: María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Palabra de Dios. Decíamos que nuestra Madre Santísima era una jovencita humilde, una jovencita aldeana, una jovencita que queda conmovida porque no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero es precisamente esa humildad de María la que atrae al Señor, porque Dios se prende de los corazones humildes. Y veamos cómo fue la humildad de María. Basta comparar el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista con el anuncio del nacimiento de Jesús. Ya leíamos cómo fue el anuncio del nacimiento de Jesús. En un pueblito, en una casita humilde, a una jovencita que estaba sola, donde la familia era pobre, donde no había presencia de nadie más. Pero si vemos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, es algo totalmente diferente. Lucas capítulo 1 versículo del 5 al 20. ¿Qué dice esta cita? Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada.
Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y mucho más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dijo al ángel: ¿quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también. Y el ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante fue darnos cuenta de la diferencia que existe entre el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con el anuncio de Juan el Bautista. Y vemos cómo este anuncio se da a nada más y nada menos que a Zacarías, que era un sacerdote. Y se da nada más y nada menos que en el templo de Jerusalén, orgullo israelita. Y no solamente en el templo, sino que se da en el altar del incienso, prácticamente en la antesala del lugar santísimo. Pero ante este anuncio, Zacarías se turba y duda de lo que le está diciendo el ángel. Y le dice: ¿quién me puede asegurar esto? ¿Quién sos vos? Y el ángel tiene que sacar su carnet, dar todas sus credenciales, decirle quién es, pero también por eso castiga su duda con la mudez. En cambio, la anunciación a María, que nadie conoce, una jovencita campesina, en un pueblito desconocido, en la sencillez de su casita, no se turba. El ángel no se presenta siquiera, no le da muchas explicaciones y ella al final acepta todo. Y de esta manera el ángel se retira. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué significa encontrar el favor de Dios? Encontrar el favor de Dios es algo muy profundo. Es ser escogido por Dios. Y no solamente ser escogido, sino estar lleno de su gracia santificante. Porque desde el momento en que Dios te escoge, te prepara. Es por eso que la Iglesia Católica siempre le ha dado y le va a dar un lugar especial a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, porque ocupa un lugar único en el plan de salvación de Dios. ¿Qué nombre se le va a poner al niño? El Emmanuel. El nombre angélico del niño es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero su nombre profético es Jesús, que significa Yahvé salva, nombre poderoso ante el cual hasta los demonios doblan rodilla, como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, donde la palabra nos asegura lo siguiente: por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Aquí tenemos cómo el Señor le da a su Hijo el nombre sobre todo nombre. Para muchos el nombre de Jesús no significa nada, porque el nombre de Jesús verdaderamente cobra significado hasta tener un encuentro personal con Él y enamorarse de Él. A Jesús hay que conocerlo para amarlo, amarlo para seguirlo y seguirle para servirle. Y conociendo a Jesús es imposible no enamorarte de Él, porque Dios es amor. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. La palabra del Señor nos dice: será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin. Palabra de Dios. Los teólogos, los estudiosos nos afirman que el ángel, al ver la humildad de María, quiso interesarla de alguna manera para obtener el sí y de esta manera cumplir su misión. Por lo tanto, el ángel le revela a nuestra Madre Santísima que el niño sería el heredero del trono de David, como bien lo afirma el profeta Samuel en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16, donde la palabra nos dice: cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Palabra de Dios. Aquí podemos ver cómo se cumple esa promesa. Esa promesa que Dios le hace al rey David, que no solamente abarca a su hijo Salomón, sino que va más allá, diciéndole que su reinado no tendrá fin, porque el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador, es descendiente de David. Muchos otros, en el lugar de nuestra Madre Santa, la Virgen María, hubieran pedido algo a Dios, hubieran puesto sus condiciones, pero María cumplió lo que luego diría su Hijo Jesús acerca de ellas. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 42 al 45. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes deberá hacerse servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra de Dios. Y nos damos cuenta que ya nuestro Señor Jesucristo de antemano nos dice cómo fue su Madre Santísima, cómo dio ese sí, cómo se convirtió en la servidora de Dios. Porque la grandeza del cristiano es precisamente servir y no ser servido. Porque el reino de Jesús no es de este mundo, como dice su palabra en Juan 18:36, donde se nos dice: Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá.
Recordemos que el reino de Dios pertenece precisamente allá, donde está el Padre, en el cielo. Y esto es muy importante, darnos cuenta de que nuestra Madre Santísima da ese sí al ángel, esperando cumplir con la voluntad de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 34. La palabra de Dios nos dice así: María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Palabra de Dios. María, en vez de impresionarse por todo lo que le dice el ángel acerca de su hijo, acerca de su reinado que no tendrá fin, María, por el contrario, le hace esta pregunta al ángel, porque de hecho el ángel le dice a María que será sin la intervención de José. Su virginidad es sagrada porque fue escogida por Dios mismo para ser su madre, no solamente en la tierra, sino también su madre en el cielo. Por lo tanto, contamos con esa madre, nuestra Madre Santísima, que está con el Señor allá en su presencia y que intercede por cada uno de nosotros, sus hijos. Hermano, quiero terminar esta reflexión con la parábola del día de hoy, que tiene por título El sueño de María. María le dice a José: tuve un sueño, José, que realmente no lo puedo comprender, pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo. La gente estaba haciendo los preparativos con 6 semanas de anticipación. Decoraban las casas, compraban ropa nueva, salían de compra muchas veces y adquirían elaborados regalos. Era un tanto extraño, ya que los regalos no eran para nuestro hijo. Los envolvían en vistosos papeles y los ataban con preciosos moños, y todo lo colocaban debajo de un árbol. Sí, un árbol, José, adentro de su casa. Esta gente había decorado el árbol y las ramas estaban llenas de adornos brillantes. Y había una figura en lo alto del árbol, me pareció que era un ángel, era realmente hermoso. Luego vi una mesa espléndidamente servida con platillos deliciosos y mucho vino. Todo se veía exquisito y todos estaban contentos, pero no estábamos invitados, José. Toda la gente se veía feliz, sonriente y emocionada por los regalos que se intercambiaban unos con otros. Pero ¿sabes, José? No quedaba ningún regalo para nuestro hijo. Me daba la impresión de que nadie lo conocía porque nunca mencionaron su nombre. ¿No te parece extraño que la gente trabaje y gaste tanto en los preparativos para celebrar el cumpleaños de alguien a quien ni siquiera mencionan y que da la impresión de que no conocen? Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera entrado a esos hogares para la celebración, hubiera sido solamente un intruso. Todo se veía tan hermoso y la gente se veía feliz, pero yo sentía enormes deseos de llorar porque nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente que lo celebraba. Qué tristeza para Jesús no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Estoy contenta, José, porque solo fue un sueño, pero qué terrible sería si esto se convirtiera en realidad. Sin comentario, hermano. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias infinitas por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender ese misterio maravilloso de amor que pusiste de manifiesto en nuestra Madre, la Virgen Santísima, tu hija María. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestros hogares, nuestra familia, que aumentes en nosotros la fe, la esperanza y el amor hacia ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermano.